Las obligaciones por pagar pues, son un pasivo, ya saben que ese es nuestro tema este semestre, los pasivos y el capital contable principalmente, y tiene que ver mucho con el mercado de deuda bursátil, ¿no? Van a traer a su memoria todo lo que vieron en la clase de finanzas personales, ya todos pasaron por ahí, entonces vamos a hacer una remembranza de qué es lo que se ve, ¿no? Bueno, primero necesito que veamos unas generalidades, ¿no? Para saber llamar las cosas por su nombre en la clase. Las obligaciones, para empezar, son bonos, así se denominan. Se pueden definir son documentos o títulos de crédito emitidos por una empresa privada. La empresa que emite es el que se queda el pasivo y la empresa que compra o la persona que compra es para ellos un activo, ¿ok? Tienen un plazo determinado, ganan intereses pagaderos en intervalos de tiempo perfectamente definidos, eso quiere decir trimestrales, semestrales, anuales, están perfectamente definidos la tasa, los montos y los días que tiene cada uno de esos pagos. Esos pagos se denominan cupones y ahorita vamos a ver por qué. Normalmente para que se denominen obligaciones los plazos exceden a los 5 años. Ahorita ya hay como otros instrumentos, se llaman certificados de depósito, que son mucho más fáciles de administrar, mucho más flexibles, entonces ya hay pocas obligaciones, ¿no? Pero finalmente todas funcionan igual porque todas son bonos. Estos pedacitos que ven aquí son los pagos, son los cupones. Antes existían los cupones, ¿no? Y cada vez que pagabas intereses te daban un pedacito, porque esto es un pagaré que se llama macrotítulo, que es el que respalda toda la deuda. Entonces, bueno, vamos a ver los elementos técnicos que tiene una obligación. Primero es que tienen un valor nominal, el valor nominal está estampado en el título. La tasa del cupón y el valor del cupón, les digo, estos cuponcitos tienen una tasa y un valor. Cada vez que se llama el verbo, de hecho, ya cortó cupón la emisión, quiere decir que pagas el vencimiento de los intereses y te mandan estos, ¿no? Del Indeval. Y luego el plazo, que ya les dije que para ser denominado obligación tiene que valer más de 5 años, pero bueno, si tienes algo más chico como un pagaré de mediano plazo o un CEDE, pues podrías usar las mismas reglas que aplican para esto, ¿no? Luego la periodicidad del pago del cupón, que ya quedamos por ser trimestral, que es el más común, semestral, no conozco uno que pague anual, pero bueno, existe la posibilidad, ¿no? Y luego la periodicidad del pago del valor nominal o la redención de la deuda que puede pagar en diferentes momentos en el tiempo y vamos a ver cómo, ¿no? Este es el precepto, el elemento más importante cuando nos metemos a temas de evaluación, que es la tasa de mercado o lo que ustedes conocieron en finanzas personales como YTM, ¿no? Entonces el YTM lo que se reconoce que a través del tiempo el bono puede tener un riesgo menor o mayor determinado o por el movimiento de las tasas de interés en el mercado o porque la calificación que le dieron de riesgo puede bajar o subir. Entonces, en ese momento, la tasa del que paga el instrumento es diferente a lo que le pide mercado y bueno, ahí se generan ciertos movimientos de evaluación que vamos a ver más adelante. Las obligaciones emitidas por la empresa normalmente existen de dos. Las obligaciones convertibles son títulos de deuda que después de un plazo y el pago puntual de sus cupones o intereses se convierten en acciones, ¿no? Son deudas convertibles a capital y las no convertibles no se pueden transformar en nada. Es una deuda que al final la pagas y la deuda se amortiza y todos contentos. Ahora, de acuerdo a la liquidación de sus cupones y la redención o amortización de su valor nominal, se dividen básicamente en uno que se llama Plain Vanilla. Ese Plain Vanilla, cuando lo escuchen en un esquema financiero, lo que quiere decir es que es el menos sofisticado de todos los instrumentos de su especie, ¿sí? El menos sofisticado de una obligación es que pague intereses trimestrales, o sea, cupón trimestral, y al final pague todo el valor nominal. Así funciona el Plain Vanilla, ¿no? No hay nada de pagos de capital en medio, más que pago de cupones y al final pagas el valor nominal o el valor de la emisión y ya hasta ahí termina la fiesta, ¿no?
Luego existen otros que carecen de cupones, que se llaman bono cupón cero, porque pues el cupón no existe, ¿no? Y de esos tenemos muchos, se van a encontrar muchos, más que como deuda, se los van a encontrar como capital, o bueno, a lo mejor si trabajan en bancos se los van a encontrar como deudas. Y son esos instrumentos que cotizan a descuento. A descuento quiere decir que yo, si voy a salir con un valor nominal, como los CETES, por ejemplo, de 10 pesos o de 100 pesos, lo que voy a hacer es venderte esa deuda en 9.80 y al valor del vencimiento va a ser 10 pesos, entonces esa diferencia de 20 centavos para ti que compraste el CETE son rendimiento y para mí que lo emití pues es costo, ¿no? Y luego existen otros más sofisticados que tienen periodos de gracia. El periodo de gracia quiere decir que por un periodo de tiempo no pagas capital, principalmente. El periodo de gracia en términos generales puede ser aplicado también a intereses, pero en el caso de deuda bursátil normalmente se aplica al pago del capital. O sea, por ejemplo, si vas a, en vez de un plain vanilla, irte a una amortización subsecuente, te podrías decir que si tenemos unos 500 millones de deuda, pues lo que vas a hacer y es a 5 años vas a amortizar 100 millones, luego 100 millones, luego 100 millones, luego 100 millones y al final 100 millones, ¿no? O si tuvieras un periodo de gracia, te dirían, a ver, los primeros 3 años no me pagues capital y en los últimos 2 años ya me puedes amortizar la deuda completa, que es el valor nominal. Y en ese ejemplo, los 3 primeros años que no pagas capital sería un periodo de gracia. Ahora, esto es súper importante. Los problemas más grandes, los retos más grandes a los que nos enfrentamos en valuación es que los títulos se mueven en su valor, ¿no? O sea, realmente en el mercado, si tú lo compras en el mercado secundario, que es después de la emisión, o cuando tú lo emites tienes una emisión que pensaste salir en un momento del mercado y el mercado reacciona, ¿no? Y tiene diferentes tasas, como hoy en día. Hoy en día, hace una semana, las tasas estaban al 5%, ahorita están al 4,5% y tenemos expectativas en que van a seguir bajando. Entonces, si tú ya tienes lista tu emisión para salir, la pensabas al 5 y el mercado ya trae 4,5%, lo que va a hacer el mercado, ¿no? Es ajustarte esa tasa en ese momento, no solo por ese movimiento del mercado, sino también por la percepción de riesgo que salga, con la que salgas tú al mercado, tu calificación, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo funciona? El valor nominal en los 3 escenarios, ya sea par, prima o descuento, es el mismo. El título vale 1,000 pesos, ¿ok? Si yo negocio salir a la par, si el mercado me acepta la par, me va a dar 1,000 pesos, ¿no? Y para mí, mi deuda van a ser 1,000 pesos. Yo voy a pagar mis cupones religiosamente. Aquí puse que pagáramos cupones al año de 50 pesos, ¿no? Y entonces, al final, el pago total serían 1,250 pesos, ¿no? Que son los 1,000 pesos del valor nominal, que es mi obligación de pago, más los 250 de cupones, ¿ok? Esto tiene una tasa intrínseca. Luego, si es con prima, mi valor nominal van a seguir siendo 1,000 pesos, pero el mercado me va a dar un premio o porque la tasa se bajó o porque mi percepción de riesgo es mejor y me va a dar, en vez de 1,000 pesos, me va a dar 1,110 pesos. Durante el plazo, yo igual voy a pagar los mismos cupones y al final voy a pagar los mismos 1,000 pesos, ¿ok? Y el último escenario es que no les gustó mi tasa, no les gustó mi perfil de riesgo y en vez de darme 1,000, mi pasivo va a ser de 930 porque no me lo van a dar completo. Esto es lo que voy a recibir en efectivo, pero de igual manera, a como si fuera con prima, a como si fuera con par, voy a pagar mis 250 pesos de cupones y al final los 1,000 pesos, que por cierto no me prestaron 930, voy a pagar los 1,000 pesos más los 250 de cupón. Chequen esto, si yo recibo 1,000 y al final pago 1,250, esta emisión tiene un costo. Este costo es a la par. Pero si yo recibí 1,110 y pagué los 1,250, podemos inferir que este crédito es más barato que este otro crédito. Porque aunque pagué lo mismo, recibí más. Entonces la diferencia entre este y este, que son los intereses, es más chica, por lo que la tasa es menor cuando es con prima.
De manera opuesta, cuando es con descuento, yo recibí menos dinero que los 1,000 pesos y pagué exactamente lo mismo que los que recibieron 1,000 pesos. Podemos inferir entonces que esto del descuento son la diferencia entre 930 y 1,250. Podemos arguir que es un pago de interés más grande, luego entonces la tasa que te están cobrando en este instrumento es mayor y eso se tiene que ver reflejado tanto en el RIF como en el pasivo, ¿ok? Ahora, para emitir bonos es toda una lista. La verdad es que es todo un proceso inmenso, enorme, costoso y largo. Por eso las emisiones se hacen por mucho dinero, ¿ok? Normalmente haces una solicitud ante la comisión bancaria, estos te mandan un prospecto, alguien que te ayuda que es el intermediario colocador, ese va y te dice, te lleva a casa de bolsa Invex o casa de bolsa Bancomer y te dice, ¿sabes qué? Pues vamos a hacer un estudio de factibilidad, a ver tú cuando vendes, cuánto cobras, te hacen todo un estudio económico para saber cuál es tu situación, si sí aguantas la emisión o no aguantas la emisión, cuál va a ser el destino de los fondos y bueno, toda esa parte también es toda la parte del estudio técnico, ¿no? Y luego, pues si todo esto salió bien, pues te vas a un acta general extraordinaria de accionistas donde digan los accionistas que sí quieren la emisión, ¿no? Después se hacen una sesión del Consejo de Administración donde designan a quienes van a ser los que van a suscribir la emisión. Como se dan cuenta, son muchas cosas legales. Y luego van a ver cómo se constituye la garantía de la emisión, pueden ser tus cuentas por cobrar, tus inventarios, tu inmobiliario, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego ya que tienes eso, pues contratas a una calificadora de valores, que las más conocidas pues ya saben que son Fitch, Standard Poor's, por ejemplo, y estos cuates te van a decir a qué calificación sales, si sales en un bono premium o un bono chatarra o algo promedio, ¿no? Ya después de que tienes la calificación, te haces un prospecto de emisión y en este prospecto de emisión es cuando se crean las obligaciones por pagar y las mandas a circulación, ¿no? El intermediario colocador lo lleva a sus clientes y les dice, a ver, tengo una empresa que se llama Bimbo, que se dedica a hacer pan y entonces es muy buena, quiere que le presten 500 millones de pesos, a ver quién quiere, entonces nos parece que está buena y los clientes de la casa de bolsa compran algunas y las demás las mandan a todo el mercado, ¿no? Y bueno, como esa emisión está muy pulverizada, eso quiere decir que está en mano de muchos inversionistas, ellos tienen una cosa que se llama el representante común, que normalmente es otra casa de bolsa que lo que hace es vigilar que estos inversionistas tengan salvaguardados todos sus derechos. Y bueno, finalmente se manda un depósito de valores, que es el SDIMDEVAL, que ese es el que va a colectar todos los pagos de intereses y lo va a mandar. Él es el que tiene los registros de quién tiene tus títulos, ¿no? Y es todo ese procedimiento. Obviamente, cada paso genera un gasto, ¿no? Hay que pagarle al de la CNB el permiso, luego hay que pagar una comisión al intermediario colocador, hay que pagar el estudio técnico, hay que pagarle al notario las actas de asambleas, a lo mejor necesitas hacer un fideicomiso de garantía, hay que pagarle, a la calificadora hay que pagarle, etcétera, etcétera. Al representante común hay que pagarle, a todos hay que pagarles, ¿no? Entonces sí, para que valga la pena una emisión de obligaciones debe ser un monto muy importante, porque sí son muchos gastos relativos a la emisión. Generalmente las tasas son mucho más bajas, pero sí al inicio los gastos son muy importantes, ¿ok? Vámonos ahora, ya que pasamos por las generalidades, vámonos al tema de evaluación. ¿Cómo se evalúan los bonos? Primero, la regla de reconocimiento general es que el reconocimiento inicial de los pasivos financieros e instrumentos de deuda debe ser por el importe recibido, ¿ok? Dice aquí utilizado, pero eso es para los activos. Recibido. ¿Cuánto recibí yo en efectivo? De ese tamaño va a ser el monto de mi pasivo. Si el valor nominal incluye el importe de los intereses por financiamiento, que sería como en el caso del bono cupón cero, entonces se reconoce por el total cargando el importe de los intereses no devengados a una cuenta complementaria de pasivo. Vamos a trabajar con cuentas complementarias de pasivo. Las cuentas complementarias de pasivo son cuentas de naturaleza contraria a las del pasivo.
así como por ejemplo la depreciación acumulada, que es una cuenta de activo que es acreedora. Ahora vamos a encontrar unas cuentas que viven en el pasivo que van a ser deudoras. El pasivo debe representar el importe a pagar del acuerdo al valor nominal menos los costos de colocación menos el descuento o más la prima por su colocación, porque ya vimos que cuando es con prima recibimos más dinero y acuérdense que la regla es por el efectivo recibido y cuando es con descuento recibimos menos efectivo y vuelvo, repito, la regla es por el efectivo recibido. Los costos de emisión. Los costos de emisión incluyen todo de la lista que les dije, o sea, todo, honorarios, impresión del prospecto, notario y bueno, todo lo que necesitas hacer para salir y todo eso impacta su costo de emisión. El costo de emisión se va a ir al RIF. Se va a ir al RIF paulatinamente porque igual que el postulado de asociación de costos y gastos con ingresos, pues nosotros que tenemos que llevarnos esos costos a través del tiempo que dure la emisión. Entonces vamos a ver más adelante con los ejemplos cómo lo vamos a hacer, ¿sí? Ahora, antes veíamos una tasa de, un método de cómo llevarnos al RIF estas primas, estos descuentos y estos gastos, se llamaba línea recta, pero ya no existe en la norma. Entonces solo existe una que se llama tasa de interés efectivo. Lo que hace esta tasa de interés efectivo es reconocer justamente eso, que si recibimos menos dinero y pagamos el mismo, nuestra tasa inmediatamente se sube. Y si nosotros recibimos más dinero y pagamos lo mismo, nuestra tasa inmediatamente baja. Y vamos a determinar ese costo paulatinamente hacia el estado de resultados, ¿no? Y bueno, dice, primero determinas los flujos del instrumento, determinas la tasa efectiva, vamos a ver en Excel cómo se hace, multiplica esa tasa por el pasivo neto, vas a obtener el interés efectivo y el interés efectivo menos el cupón te dará la amortización de la prima que disminuye el RIF o del descuento que aumente el RIF, porque acuérdense que si te dan menos dinero te sale más caro. Vamos a ver esto step by step. ¿Dónde se presenta? Se presenta en el estado de posición financiera en los pasivos de acuerdo a su exigibilidad dividido en corto y largo. La prima o descuento debe mostrarse dentro del pasivo en el mismo concepto que los originó. Acuérdense que para eso hay cuentas complementarias de activo, de pasivo. Luego los gastos de colocación deben presentarse como una reducción del pasivo y deben aplicarse a resultados en base a tasa efectiva, considerando en el periodo en que la emisión esté en circulación. Entonces aquí sería en el estado de posición financiera y bueno, en el estado de resultados integral iría los pagos de los cupones y la amortización de primas, descuentos y gastos dentro del RIF. Ahora, normas de revelación, pues tienes que revelar principalmente las características de la emisión. Si existieran obligaciones en moneda extranjera, pues tendrías que revelar el tipo de cambio al que fue evaluada, ¿no? Que existe esa obligación porque tiene un riesgo de exposición a un tipo de cambio. Si tienes restricciones o se llaman esas cosas covenants, ¿sí? Que por ejemplo te digan, tiene que conservar siempre un valor de liquidez de 1.2 en su prueba circulante o debe de tener por lo menos un EBITDA de X millones, etcétera, etcétera. Todas esas restricciones o covenants las tienes que revelar. Cuáles son las garantías, los vencimientos, tasas efectivas, si hay una parte no dispuesta de la deuda que tienes autorizada en la comisión, todas las características de la emisión, monto, títulos, valor nominal, descuento, primas, formas de redención, vencimientos, etcétera. Todo esto lo tienes que revelar si hay un incumplimiento o si en este periodo tuviste una extinción de pasivos. ¿Ok? Entonces, terminando con las reglas de revelación, este es el tema de obligaciones y bueno, vamos a pasar a los ejercicios.